cortita. Solo he traído 10 hojas, pero va rápido. Se titula La deidad de Jesucristo. Vamos a predicar el libro de San Juan entero, versículo por versículo. Y hoy vamos a leer los 3 primeros versículos de San Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. San Juan, el apóstol del amor, escribió este evangelio cuando sus compañeros ya casi todos habían muerto. Él lo escribió después de la muerte de Pedro, porque al final de este evangelio se nombra a Pedro y de la muerte que iba a sufrir. Entonces, San Juan fue un superviviente de aquella época. San Juan había leído el evangelio de Mateo, de Marcos, el de Lucas, y el Espíritu Santo puso en su corazón escribir un evangelio totalmente diferente. Un evangelio que estaba luchando contra los grandes poderes de Satanás que quieren penetrar en la iglesia. Y no hay nada más terrible que pueda conseguir Satanás que es cambiarnos a Jesús. Porque nos pueden cambiar la visión del Padre. Incluso nos pueden cambiar la visión del Espíritu Santo un poco. O nos pueden cambiar la visión de la iglesia. O podemos tener una visión diferente de lo que será el cielo, o cómo es el infierno, o muchas cosas. Pero si nos cambian la visión de Jesús, ¿dónde queda nuestra salvación? Si nuestra salvación solo viene por Jesús, solo hay un camino, solo hay una verdad, solo hay una vida que era Jesús. Si nos cambian la visión de quién era Jesús, como persona, como Dios, nos lo han cambiado todo. Y entonces ya no tenemos puerta de acceso a la entrada al cielo. Por eso el diablo, desde el principio de la iglesia, su gran lucha fue luchar, o su gran batalla, mejor dicho, fue luchar contra la persona de Jesucristo. Y específicamente en la deidad de Jesucristo. Jesucristo no era Dios. Muchos consideraban que fue un hombre con grandes dones espirituales, un hombre que tenía una vida que impactó al mundo, un hombre que fue diferente a los demás, pero fue un hombre. El día murió, unos consideraban que resucitó y otros que no, pero consideraban que era un hombre. Pero Juan, en este evangelio que él escribió en el año, pues aproximadamente el año 70 o 80, él ya tenía 60, 70 años, 80 años casi, antes de ser encarcelado en la isla de Patmos. Él escribió este evangelio seguramente en Éfeso, que es donde estaba el centro, del Imperio Romano en aquellos tiempos, porque en este evangelio encontramos que nos narra unas costumbres hebraicas que él las traduce al griego. Él traduce palabras que son del hebreo, las traduce al griego, porque estaba dirigido a una congregación básicamente de gentiles. Y el centro de gentiles estaba en Éfeso, por eso se considera que se pudo haber escrito en Éfeso. Dice Spurgeon que el Evangelio de Juan es la vista de águila de aquel apóstol que desde el cielo, como un águila,
ve con lupa y no hay mejores palabras de decir que Jesús es Dios que estos 3 versículos que acabamos de leer. En ninguna otra parte de la Biblia podemos decir que Jesús es Dios con tanta claridad y con tanta verdad. Hoy, por desgracia, hay muchos grupos que se consideran cristianos, que no consideran la deidad de Jesucristo como la deidad a la misma altura que el Padre. No un ser que tiene deidad, no un ser que ha sido divinizado, que se le ha dado una divinidad, no. Una deidad que es a la misma altura del Padre. Y esto es porque menosprecian la palabra de Dios y menosprecian el poder del Espíritu Santo. En primer lugar, en estos 3 versículos. Vamos a leerlo palabra por palabra y vamos a darle una interpretación bíblica a cada palabra para que lo entendamos y para que nos sea de alimento espiritual en esta tarde a todos los que estamos aquí. En el principio era el Verbo. Madeline nos ha leído Primera de Juan, capítulo 1, donde se habla de un principio, donde Juan dice, el principio, lo referente al Verbo, lo que nosotros palpamos, tocamos, vimos, oímos. No es el principio que está aquí hablando Juan. Tampoco es el principio donde Dios existió, porque Dios no tiene ni principio ni final. Él es el principio y Él es el fin. En Él están escondidas todas las cosas. Algo que para nuestro cerebro es difícil de comprender porque nosotros estamos encerrados en 4 dimensiones: alto, bajo, ancho, profundo y lo que sería el tiempo. Nosotros un día nacimos, un día moriremos, ha transcurrido nuestra vida en fracciones de tiempo, pero Dios no actúa de la misma manera. Él está en otra dimensión totalmente diferente, donde el tiempo no existe. En el principio, ¿qué principio era este? Más adelante, en el versículo 3, nos lo dice: todas las cosas fueron hechas en el principio de la creación. Este principio se refiere a la creación de los cielos y la tierra. Igual que Moisés un día escribió de este principio. En este momento, en este preciso momento, donde empieza a contarse el tiempo. Ahora empieza el tiempo. Hay materia, hay espacio, hay tiempo. Pero el contraste es que en este momento, en este principio, era el Verbo. En el principio era el Verbo. A diferencia del verbo, valga la redundancia, entre estar y ser, porque la Biblia podría haber dicho, en el principio, el Verbo, estaba el Verbo, porque estaba en aquel lugar concreto. Sin embargo, dice, era el Verbo. Un ser creado puede estar en un lugar. Un ser creado puede estar aquí, o puede estar allá, o puede estar en diferentes. El Verbo, en condición de Dios, era. No estaba en el principio, sino que era en el principio. Ya existía como plenitud de su persona. O sea que Jesús ya existía en este principio. Era el Verbo. ¿Qué es el Verbo? Si nosotros cogemos una frase, Daniel está leyendo la Biblia. El verbo es leer. Yo estoy leyendo, leer la Biblia. Si yo digo, Daniel la Biblia, esa frase no tiene ningún sentido. ¿Qué hace con la Biblia? La tira por la ventana, la coge, la mira, la cierra, la abre. Lo que da sentido a la palabra, a la frase, es el verbo. Daniel lee la Biblia y todos entendemos la acción que se está realizando.
el logos, el conocimiento de Dios es el verbo. Si nosotros ahora queremos entender un poco más a Jesús y a Dios, tenemos que entender este verbo, el que da acción a Dios. Dios sin este verbo sería otro Dios, no sería nuestro Dios. Dios sin este verbo no tendría la acción de creación que tuvo con el verbo. Dios sin este verbo no tendría la comprensión que nosotros tenemos de él, porque lo entendemos a través de este verbo. El verbo, que es Jesús, es la expresión divina de Dios. Para que entendamos, la expresión divina de Dios. Dios en sí mismo se quiere expresar al mundo. ¿Y cómo lo hace? A través del verbo. Esa expresión que da sentido a Dios. Igual que Dani lee la Biblia, da sentido a la frase, Dios sin Jesucristo sería un Dios sin sentido. Es el que da sentido para nuestro punto de vista, hablo, no en el punto de vista de la deidad, sino para nuestro punto de vista, para la expresión, para que nosotros entendamos a Dios, es imprescindible entender el verbo. Cuando Adán y Eva pecaron, la primera cosa que Dios le dijo a Adán es, vendrá un Salvador. Vendrá alguien que dará sentido a todo este caos que se ha proporcionado. Y entonces, cuando venga, entenderás que yo soy Dios. Entonces lo entenderás, porque él había caído en el pecado, había perdido la conciencia de Dios. Un ser humano nace, vive, le hablan de Dios, no entiende quién es Dios, no lo acaba de asimilar, no lo comprende en su cerebro quién es Dios. ¿Por qué? Porque tiene que entender quién es Jesucristo. Solo hay un camino. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ese es el verbo. Ese es el verbo que está hablando Juan en este momento. El verbo era en el principio, existía, ya estaba allí. El verbo es el que da sentido en la creación. Es la forma visible del Dios invisible. ¿Os suena esta frase, verdad? Colosenses 1:15. El verbo es la sustancia de Dios. Hebreos 1:3. El verbo es la misma imagen de Dios. Seguimos en Hebreos 1:3. El verbo es la plenitud de la deidad. Toda la deidad está plenamente dentro del verbo. Colosenses 2:9. Son cualidades de la deidad, pureza. La pureza de Dios que estaba en Jesucristo, como hemos hablado muchas veces esta semana, no decantado al pecado. Él no podía pecar, que podía. Fue tentado, sí, pero él no podía pecar. No es que, si hubiera pecado Jesús, no, es que él no podía pecar. Santidad a la misma altura que el Padre. Un ángel se le presenta a María. María, el santo ser que ha de nacer. Hay un ser santo que todavía no ha nacido. Ya es a la misma altura que Dios, ya es santo. Ningún hombre es santo antes de nacer. Porque en el momento de nacer es cuando existe. Sin embargo, este ser era santo antes de nacer. El poder, el todopoderoso Dios en Jesucristo, actuando, haciendo milagros que eran imposibles. Una mano seca la pone normal, le crece la mano a una persona, algo médicamente inexplicable. En todos los milagros que pueden haber en este mundo, pocos se pueden igualar al de hacer crecer una mano que ya está seca. Y más resucitar a un muerto que lleva 4 días muerto en el sepulcro y que huele mal. Lázaro, ven. Y ahí salió Lázaro. Ese es el poder de Jesús. Y más el poder que él tuvo en la cruz, el poder de vencer.
el poder de limpiar los pecados con su sangre. El amor, la bondad, la misericordia. El Dios omnipotente es Jesús. El Dios omnisciente es Jesús. Lo que dentro de su naturaleza humana, hay unas cosas que las dejó para el Padre. Estas cosas yo no me pertenecen a mí saberlas, eso las sabe el Padre. El día que yo vendré, eso le pertenece al Padre. Cuando sea el momento, Él me enviará. No es que yo no lo sepa, es que no me pertenece a mí ese rol, eso le pertenece al Padre. Su humildad era perfecta. Él se humilló hasta lo sumo, como nos dije hace un momento. Omnipresente. Algo que en carne era imposible, pero al ser glorificado es omnipresente. ¿Quién está en medio de nosotros? Jesús. ¿En cuántos cultos se hacen a la misma hora? Miles en todo el mundo. ¿Dónde está Jesús? En todos ellos. Ahí está la omnipresencia de Jesús. Donde 2 o 3 estén reunidos, yo estoy con ellos. Eso es una cualidad única de la deidad. Ningún otro ser puede ser omnipresente, ni un ángel, ni una persona, ni nadie, solo Dios. Y en este caso Jesús, donde estén 2 o 3 reunidos, yo estoy en medio de nosotros. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Este Verbo existía con Dios a la par, al unísono. Allí donde Dios estaba, su Verbo estaba con Él. Aún más, en Dios era el Verbo. Como algo perteneciente a algo. Nadie puede, por ejemplo, pensar en el agua y no decir, el agua está formado por oxígeno e hidrógeno, pero su composición es el agua. Dios está compuesto por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero su composición es así, pero Él es Dios. La deidad en cada uno de sus componentes. Así el Verbo era con Dios. Así, existencialmente, de la misma naturaleza que Dios, de su misma sustancia, como hemos dicho hace un momento, como escribía posteriormente el apóstol Pablo en Filipenses 2:6, siendo en forma de Dios, al ser igual a Dios, no un imitador que quiere imitar, yo quiero ser igual que Dios, no, sino conteniendo el mismo núcleo de Dios. Colosenses, como hemos dicho, dice, Él es la imagen del Dios invisible, no creado para ser imagen, sino en sustancia, es la imagen de Dios. Por eso, la Biblia dice que al Padre le agradó que en Él habite toda la plenitud de la deidad. No podía habitar en un ángel o en un hombre cualquiera, tenía que ser en Él, porque Él es parte de Él. Y solo en Dios puede estar la plenitud de la deidad. Nosotros tenemos la plenitud de la deidad a través del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, tenemos la plenitud de la deidad en el Espíritu Santo dentro de nosotros. No que nosotros seamos dioses, no es que nosotros tengamos el derecho de tener la plenitud de la deidad. Pero Jesús en sí mismo, sin el Espíritu Santo, tenía el derecho, tenía el poder de tener la plenitud completa de la deidad. ¿Era Dios? Es Dios. ¿Y cómo lo dice Pablo? ¿Y cómo lo dice Juan, perdón? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y ahora dice, y el Verbo era Dios. Ya más claro no se puede decirlo. El Verbo era Dios. Este ser era Dios. No era parte de Dios, no era otro Dios, no era alguien que Dios hubiera creado. No, era Dios. Este Dios que era en el principio, no que estaba. Podía estar un ángel, podía estar cualquiera en aquel lugar. No, era en el principio.
existía en aquel principio este Dios. Pero ahora Juan dice, yo os voy a dar dos características de este rey, en el siguiente versículo. Yo voy a daros dos características principales de la sustancia de Dios, de la sustancia de Jesucristo. La primera, este era en el principio con Dios. Algo que solo podía ser siendo Dios. Primera cualidad de Jesucristo, era en el principio con Dios. No estaba, ya hemos explicado la diferencia entre estar y ser. Era, existía. Segunda cualidad, todas las cosas fueron hechas por Él. Todos hemos y todos conocemos Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el original hebreo, Elohim, dioses. En el principio los dioses crearon el cielo y la tierra. Porque Elohim es el plural de él o de Elá, que es Dios. Dios, Jesucristo, creando todas las cosas. Él estaba en acción, en plena creación de los cielos y la tierra. Ahora entendemos la frase, Dios crea los cielos y la tierra. Jesucristo es la acción. Como aquel verbo de Daniel lee la Biblia, Dios crea la tierra, Jesucristo está en acción. Génesis 2 y capítulo 2 y versículo 1, y fueron creados los cielos y la tierra y todo el ejército de él. Ahí estaba Jesús creándolo todo, ángeles, hombres, animales, demonios, todo lo creó. Todo lo creó perfecto, luego se llegó las rebeliones, etcétera, etcétera, pero cuando Él lo creó todo perfecto, todo bueno. Y vio Dios que era bueno. Y le dijo a la tierra, produzca hierba buena. Y vio Dios que era bueno. Y produzcan animales. Y vio Dios. Y dijo Dios que era bueno. Así lo hizo Dios. Todo bueno. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue. Este es Jesús. El que el mundo necesita conocer. Porque si no lo conocen a Él, no llegan a conocer a Dios. Qué desgracia hay con las religiones que dicen, todos los dioses son lo mismo. Alá, cualquier otro, Dios, todos son iguales, pero no es verdad. Todos no son iguales. El único y verdadero Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice Pedro en su primera carta y en su segunda carta. El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él lo levantó de los muertos porque se ofreció por sacrificio por nosotros. Ese es nuestro Dios, no hay otro. No podemos decir que Alá es el mismo Dios que nosotros, no podemos decirlo. Su Hijo no murió por nosotros, ni lo levantó de los muertos, ni otros dioses que van por ahí tampoco. Entonces tenemos que decir que nuestro Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién es nuestro Señor Jesucristo? Dios. La parte visible, la parte que conocemos, la parte, la sustancia, el que da propósito a la frase Dios. ¿Amén? Así que, para los que me escucháis en las redes, para los que estéis escuchando este mensaje y todavía no habéis comprendido quién es Dios, primero hay que conocer al Señor Jesucristo. Y para conocer al Señor Jesucristo hace falta arrepentirse.
de nuestra forma de pecado, de nuestra vida de pecado. Cuando Jesús puso sus pies en la tierra y empezó a predicar, sus primeras palabras son las que hoy las dice a todo el mundo igualmente. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Arrepentidos y creed en el Evangelio, en las buenas noticias de salvación, porque hay unas buenas noticias de salvación, que es aceptando a Jesús en el corazón como Señor y Salvador. Y en ese preciso momento se caen las vendas y entiendes que Dios es real, que Dios existe, que Dios es parte del mismo Jesucristo. Y entonces nos sella con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para darnos propiedad, para cumplir su promesa que hizo a través de Abraham, que sus bendiciones nos alcanzasen, como dice en Gálatas, a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en nosotros, somos una nueva criatura y ya nunca más estaremos solos. Así que, si quieres aceptar a Jesús como tu Salvador, simplemente haz una pequeña oración de todo corazón, créelo y dile: Señor Jesús, sé que un día moriste en la cruz por mis pecados, me arrepiento, pido perdón por ellos y quiero seguirte todos los días de mi vida. Te acepto como mi Señor y mi Salvador y te doy gracias porque en este preciso momento me hace ser una nueva criatura y tu Espíritu empieza a morar en mí. En el nombre de Jesús, en tu nombre, amén. 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 Y así, con esta idea de este Jesús que todos conocemos y que tenemos en nuestro corazón y que hoy hemos escuchado muchas versiones y muchas predicaciones sobre la deidad de Cristo, pero la idea principal que nos tenemos que quedar hoy es que Él era, Él no estaba, Él existía. Y si ese Dios que existía está en nuestros corazones, pues ya pueden venir mal vientos, ya pueden venir mareas, ya pueden venir problemas, que para nosotros lo importante es estar con Dios, estar con Jesús, conocerlo y seguir adelante. Jesús lo dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo que has enviado. Padre, gracias Señor por este culto que hemos tenido. Te pedimos, Señor, de que tú nos acompañes a nuestros hogares, que tú bendigas a todos nuestros hermanos y a los que nos han escuchado a través de las redes, Señor, y de que aquellos que no te conozcan, tú les pongas, que tu Espíritu, Señor, les redarguya de pecado y se den cuenta de que te necesitan, porque el mundo se acerca a un caos, el mundo se acerca a un lugar donde muchos van a sufrir, y la única manera de soportarlo es con Jesús. Ya vemos cómo van los acontecimientos cuando ponemos la televisión, cuando ponemos las noticias, pero con Jesús hay esperanza. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos en el día de hoy y aguárdalos hasta la semana que viene. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.